Buenos días, señor, murmuró, alzando los ojos al cielo matutino, donde las primeras luces del alba teñían el horizonte de dorado pálido. Hoy también te necesito. Su voz era suave, quebradiza, como hojas secas bajo la lluvia. A sus 53 años, Elena tenía las manos marcadas por el trabajo, pero también por la ternura con la que durante décadas había cuidado de su hogar. Ahora, ese hogar ya no era suyo. La casa que compartió con Samuel durante 27 años había sido vendida para saldar deudas que ni siquiera sabía que existían. Y la familia de él, bueno, la familia de él había desaparecido como el rocío al sol. ¿Y ahora qué, Samuel?, susurró, acariciando el marco de la puerta con los dedos temblorosos. Me prometiste que nunca estaría sola. No hubo respuesta, claro. Solo el viento. Pero en medio de ese vacío, algo en su interior no se quebró del todo. Algo más profundo que el dolor, más antiguo que la tristeza, la fe. No la fe ruidosa de los templos llenos, sino la fe callada, la que se aferra a una promesa cuando todo lo demás se desmorona. Esa mañana, Elena vestía un vestido sencillo, desgastado en los puños, y llevaba una maleta de cartón atada con una cuerda. En ella, apenas lo esencial, unas cuantas prendas, la Biblia de Samuel, con sus anotaciones en los márgenes, una fotografía de los dos en su boda, y un frasco de miel silvestre que él le había traído de su último viaje al campo. Caminó las 3 cuadras hasta la plaza del pueblo, donde el campanario de la iglesia marcaba las 7 con su sonido lento y solemne. Algunos vecinos la vieron pasar, pero desviaron la mirada. Nadie la saludó. Nadie le preguntó a dónde iba. Ya no era la esposa de Samuel, el hombre respetado, el comerciante honrado. Ahora era solo la viuda pobre, una carga invisible que todos preferían ignorar. Al llegar al banco de madera bajo el viejo roble, se sentó. Sus hombros, que habían cargado tanto en silencio, se encorvaron ligeramente. Cerró los ojos y respiró hondo. El aroma a tierra mojada y a pan recién horneado flotaba en el aire, pero para ella, todo olía a ausencia. Señor, comenzó, con la voz entrecortada. Sé que estás ahí. Sé que no me has olvidado. Pero hoy me siento tan pequeña. Tan olvidada. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas, pero no se permitió sollozar. No aquí. No frente a todos. En cambio, abrió la Biblia en un pasaje que ya conocía de memoria: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Salmo 2710. Leyó las palabras en silencio, pero su corazón las gritó. En ese instante, una anciana del mercado, doña Marta, se acercó con paso lento. Sin decir una palabra, le tendió un pan recién horneado, aún tibio. Para el camino, hija, dijo con voz ronca, pero llena de ternura. Elena levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron, y en ese breve intercambio, hubo más compasión que en todas las palabras de consuelo que había escuchado en meses. Gracias, logró decir, con la voz atrapada en la garganta. Doña Marta asintió y se alejó, dejando tras de sí el aroma del pan y una semilla de esperanza. Elena se puso de pie, enderezó la espalda y apretó la maleta contra su pecho. Sabía que lo que la esperaba no era fácil. Sabía que la vieja cabaña en el bosque, la que su tía le había dejado en un testamento olvidado, probablemente estuviera en ruinas. Pero también sabía algo más: que mientras tuviera aliento, tendría un propósito. Y mientras tuviera fe, no estaría sola. Con paso firme, aunque el corazón le temblara, se dirigió hacia la carretera polvorienta que conducía al bosque. Cada paso era una oración. Cada respiración, un acto de confianza. No sé qué me espera allá, Señor, dijo en voz baja, mientras el sol comenzaba a calentar su espalda. Pero si tú me das fuerzas, hasta una cabaña en ruinas estaba medio oculta entre zarzamoras y enredaderas salvajes, con el techo hundido en un costado y las ventanas rotas, cubiertas por tablas podridas. La puerta colgaba torcida de una bisagra oxidada, moviéndose apenas con la brisa, como si respirara con dificultad. El aire olía a humedad, a madera podrida, y a olvido. Elena se detuvo a unos metros, el corazón golpeándole las costillas. No era miedo lo que sentía, sino una tristeza tan profunda que le robaba el aliento. Aquí, susurró, mirando al cielo.
Aquí es donde quieres que comience de nuevo. No hubo respuesta, pero tampoco la esperaba. Solo el viento entre los pinos, como un susurro antiguo. Con la maleta apretada contra el pecho, avanzó. Cada paso crujía sobre las hojas secas. Al llegar a la puerta, empujó con suavidad. La madera rechinó como un lamento, pero cedió. El interior era aún peor. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, excremento de animales pequeños y trozos de techo caídos. En una esquina, un nido de ratones se deshacía lentamente. El aire era frío, incluso en pleno mediodía. «Dios mío», murmuró, dejando caer la maleta con un golpe sordo. Se sentó en un tronco caído junto a la entrada, abrazándose las rodillas. Por primera vez desde la muerte de Samuel, permitió que las lágrimas fluyeran sin contención. No eran lágrimas de autocompasión, sino de agotamiento. De esa clase de cansancio que nace cuando uno ha dado todo lo que tenía, y aún así no es suficiente. ¿Por qué me abandonaron?, preguntó en voz alta, como si sus palabras pudieran atravesar los años y llegar a los oídos de los primos de Samuel, que un mes atrás le habían dicho, con miradas evasivas y excusas bien ensayadas: «Lo sentimos, Elena, pero no podemos ayudarte. Tú sabes cómo están las cosas». Uno de ellos, Raúl, el más cercano a Samuel, ni siquiera vino a enterrarlo. Solo envió flores, y una nota escrita a máquina, impersonal, como si firmara un recibo. Ahora, en esta cabaña olvidada, Elena entendía algo con dolorosa claridad. En ese pueblo, el valor de una persona se medía por lo que poseía, no por lo que era. Y ella, sin marido, sin hijos, sin dinero, ya no valía nada. Pero entonces, como un destello en medio de la oscuridad, recordó las palabras del pastor en el funeral de Samuel: «El Señor no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. «No voy a rendirme», dijo, esta vez con firmeza. «Si esto es todo lo que me queda, entonces lo haré hermoso». Comenzó por lo más sencillo: abrir las ventanas. Con esfuerzo, arrancó las tablas podridas y dejó que la luz del sol inundara el interior. El polvo bailó en los rayos dorados, como si el lugar despertara tras años de sueño. Luego, barrió el suelo con una rama que encontró afuera. No tenía escoba, pero tenía manos. Y voluntad. Mientras trabajaba, cantaba bajito un himno antiguo que Samuel solía tararear al regar las plantas: «Aunque en valle de sombra y de muerte yo pase, no temeré mal alguno, porque tú estarás». De pronto, un ruido la hizo detenerse. Alguien se acercaba. «¿Hay alguien ahí?», gritó una voz ronca desde fuera. Elena se tensó. No esperaba visitas. Nadie sabía que estaba allí. «Sí, soy yo», respondió, saliendo con cautela. Frente a ella estaba un hombre mayor, encorvado, con un sombrero de paja y un bastón de madera tallada. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una bondad que no se fingía. «Soy Mateo», dijo, quitándose el sombrero. «Carpintero del pueblo. Vi que venías por el camino esta mañana. Pensé que tal vez necesitarías ayuda, o al menos compañía». Elena lo miró, incrédula. «¿Por qué? ¿Por qué haría usted eso?». Mateo sonrió, mostrando dientes amarillentos pero sinceros. «Porque hace años, cuando perdí a mi esposa, nadie vino. Y juré que si veía a alguien solo, no me daría la vuelta». Las palabras le atravesaron el alma. Sin poder contenerse, Elena rompió en sollozos. Mateo no dijo nada. Solo se acercó, le puso una mano en el hombro, áspera, callosa, pero cálida, y esperó. Cuando ella se calmó, él señaló la cabaña con la barbilla. «Esto se puede arreglar. No en un día, claro. Pero se puede. ¿Quieres intentarlo?». Elena miró la ruina a sus espaldas, luego al viejo carpintero, y finalmente al cielo. Juntos, levantaron paredes caídas, reemplazaron tablas podridas y tejieron un nuevo techo con ramas secas y láminas de zinc que el viejo carpintero había guardado, por si acaso. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, como el de dos almas que se reconocen sin necesidad de presentaciones. Pero el mundo exterior no permanecía en silencio. Una tarde, mientras Elena colgaba trapos para secar al sol,
vio una figura familiar caminando por el sendero. Alto, bien vestido, con zapatos lustrosos que contrastaban grotescamente con el barro del camino. Raúl, el primo de Samuel. El mismo que no había ido al entierro. El mismo que le había dicho por teléfono, meses atrás, que no tenía tiempo para nostalgias. El corazón de Elena se detuvo un instante. «¿Raúl?», preguntó, con la voz tensa. Él se detuvo a unos metros, mirando la cabaña con una mezcla de sorpresa y desagrado. «No creí que en serio vinieras a vivir aquí», dijo, sin saludar, sin disculparse. «Pensé que, bueno, que encontrarías otro lugar». Elena apretó los labios. Sentía el calor subiéndole al rostro, pero no por ira. Por dolor. Un dolor antiguo, recién removido. «Este es mi lugar ahora», respondió con calma. «¿Qué necesitas?». Raúl se aclaró la garganta, incómodo. «Escucha, Elena, vine porque encontramos unos papeles viejos de la tía Remedios. Parece que esta cabaña, técnicamente, no te pertenece del todo. Hay una cláusula sobre el uso del terreno. Si no se demuestra que lo estás cultivando o habitando de forma productiva, podría revertirse a la familia». Elena lo miró fijamente. Sus ojos, antes suaves, ahora brillaban con una determinación que él no reconoció. «¿Estás diciendo que vienes a quitarme esto también?». «No», se apresuró a decir, levantando las manos. «Solo digo que hay reglas. Y si alguien en el pueblo decide denunciarlo, podrías perderlo todo». De nuevo. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas secas entre ellos como testigos mudos. «Alguien en el pueblo», repitió Elena, con voz baja. «¿O tú?». Raúl bajó la mirada. No respondió. En ese momento, Mateo salió de la cabaña, limpiándose las manos en un paño. Al ver a Raúl, frunció el ceño. «Tú otra vez», murmuró, sin ocultar su desprecio. «No vine a pelear», dijo Raúl, retrocediendo un paso. «Solo a advertirle. Las cosas han cambiado, Elena. La familia, bueno, algunos piensan que deberías haber aceptado la oferta del abogado. Venderte la casa y marcharte a la ciudad. Habrías tenido algo». «Algo», Elena rió, pero no había alegría en su risa. «¿Sabes qué es lo único que me queda, Raúl? Mi dignidad. Y esta cabaña. Y la promesa de que Dios no me abandona, aunque todos los demás lo hagan». Raúl palideció. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Giró sobre sus talones y se alejó por el sendero, dejando tras de sí el eco de sus pasos firmes, y el peso de una culpa que no podía nombrar. Cuando estuvo fuera de vista, Elena se sentó en el tronco donde tantas veces había llorado. Esta vez, no lloró. Solo respiró, profundo, como si intentara llenar sus pulmones de coraje. «No va a quitármelo», dijo, más para sí misma que para Mateo. El viejo carpintero se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Luego, con voz grave pero suave, murmuró: «Mira, hija. Hay gente que mide el valor de las cosas por lo que pueden vender. Pero tú estás construyendo algo que no se puede pesar ni tasar. Esto ya no es solo una cabaña. Es un testimonio». Elena lo miró, con los ojos brillantes. «Testimonio de que incluso en la ruina, Dios hace algo nuevo. De que el amor verdadero no se va cuando el dinero se acaba. De que una mujer sola, con fe y manos limpias, puede cambiar el destino de un lugar y de las personas que lo rodean». Esa noche, mientras la luna plateaba los árboles, Elena escribió en su diario: «Hoy me enfrenté al pasado. No con gritos, sino con silencio. Y en ese silencio, escuché algo más fuerte que el miedo, la voz de Dios diciéndome: sigue adelante, punto». Al día siguiente, antes del amanecer, salió al claro frente a la cabaña. Con una pala oxidada que Mateo le había dado, comenzó a cavar. No sabía si el suelo era fértil. No sabía si las semillas que doña Marta le había regalado germinarían. Pero sabía que si no plantaba, nunca habría cosecha. Cada golpe de pala era una oración. Cada surco, un acto de resistencia contra quienes querían verla derrotada. Y mientras cavaba, sintió algo extraño bajo la tierra.
Algo duro, metálico. Se inclinó, apartó la tierra con las manos, y descubrió una vieja tubería de cobre, medio enterrada, que goteaba agua cristalina. Mateo, llamó, con la voz temblorosa, «Ven rápido». El viejo salió corriendo, alarmado. Pero al ver el agua brotando suavemente del suelo, se arrodilló como si estuviera ante un milagro. «Es una nacente», susurró. «Una fuente natural». Estaba tapada, pero nunca seca. Elena se llevó las manos al rostro. El agua corría entre sus dedos, fresca, viva. «Dios no solo me dio un techo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Me dio vida». En ese instante, supo que no importaba lo que Raúl o los demás dijeran. Aquel lugar ya no era una cabaña en ruinas. Era un santuario. Y ella, su guardiana. Esto es providencia, hija. No hay otra palabra. Durante días, trabajaron sin descanso. Con piedras del arroyo cercano y troncos que el viento había derribado, construyeron un pequeño canal que guiaba el agua hacia un depósito de madera que Mateo talló con sus propias manos. Luego, Elena cavó surcos más profundos, regó la tierra seca y plantó las semillas tomates, lechugas, hierbas aromáticas, y un pequeño rosal que doña Marta le había dado con un guiño cómplice. «Las flores también alimentan el alma», había dicho la anciana. Pero mientras la cabaña renacía, el pueblo no permanecía indiferente. Los rumores crecían como maleza. Algunos decían que Elena había perdido la cordura y vivía como una ermitaña entre bestias. Otros, más crueles, murmuraban que se había vuelto bruja porque el agua brotaba donde antes no había nada. Una tarde, mientras colgaba sábanas al sol, Elena vio a una joven parada al borde del sendero. Llevaba un vestido desgastado, un niño pequeño dormido en sus brazos y los ojos llenos de una fatiga que iba más allá del cuerpo. Era Lucía, la hija de la panadera, a quien todos evitaban desde que su marido la había abandonado al descubrir que esperaba un segundo hijo, que no era suyo. «¿Puedo acercarme?», preguntó Lucía, con voz temblorosa. Elena asintió, sin decir una palabra. La joven caminó despacio, como si temiera ser rechazada en cualquier momento. Escuché que tienes agua limpia», dijo, bajando la mirada. «Mi pozo se secó. Y el niño tiene fiebre». Elena no dudó. Corrió al depósito, llenó un cántaro de barro y se lo entregó. «Toma. Y quédate un rato. El sol aquí cura más que la sombra del pueblo». Lucía la miró, sorprendida. Nadie le había hablado así en meses. Nadie le había ofrecido algo sin esperar algo a cambio. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «Todos me evitan. Dicen que soy una vergüenza». Elena se sentó a su lado en el tronco, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. «Porque yo también fui una vergüenza», dijo con suavidad. «Viuda, pobre, sola. Y cuando más oscura fue la noche, alguien me dio un pan tibio, y eso bastó para que no me apagara del todo». Lucía apretó el cántaro contra su pecho, como si abrazara la esperanza misma. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas a mí», respondió Elena, señalando el manantial. «Agradece a aquel que hace brotar vida donde todos ven solo polvo». A partir de ese día, Lucía volvió. Primero por el agua. Luego por compañía. Pronto, comenzó a ayudar en el jardín. Sus manos, antes inertes por la tristeza, aprendieron a sembrar, a regar, a arrancar malas hierbas. Y mientras trabajaban juntas, hablaban. De miedos. De sueños rotos. De la fe que a veces se siente como un hilo, pero que nunca se rompe del todo. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía confesó: «Tengo miedo de que mi hijo crezca odiándose, por lo que dicen de mí». Elena le tomó la mano. «Entonces enséñale a amar. Enséñale que su valor no depende de lo que otros digan, sino de quién es en los ojos de Dios. Yo no tengo hijos, Lucía, pero si tú me dejas, seré su abuela del alma». Las lágrimas de Lucía cayeron en silencio, pero esta vez no eran de dolor. Eran de liberación. Sin embargo, la paz no duró mucho.
Una mañana, al despertar, Elena encontró el jardín destrozado. Las plantas arrancadas, la tierra revuelta, el pequeño rosal hecho trizas. El depósito de agua, volcado. Y en medio del caos, una piedra. Con una palabra grabada con carbón, fuera. El corazón le dio un vuelco. No era un accidente. Era un mensaje. ¿Quién haría algo así?, susurró, arrodillándose entre los restos de su trabajo. Mateo llegó poco después. Al ver la destrucción, apretó los puños, pero no dijo nada. Solo se quitó el sombrero y se puso a recoger lo que aún podía salvarse. No importa quién fue, dijo al fin. Lo que importa es que esto no te detenga. Pero Elena no respondió. Miraba el rosal destrozado, las raíces expuestas al sol cruel. Y en ese instante, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Samuel: rabia. Una rabia justa, pura, que no quería venganza, sino justicia. No voy a huir, dijo, con la voz firme. Si quieren guerra, tendrán testimonio. Al día siguiente, antes del amanecer, volvió a cavar. Plantó de nuevo. Y esta vez, invitó a Lucía a traer a su hijo. También pidió a Mateo que construyera un banco bajo el roble más grande. Y al atardecer, mientras regaba las nuevas plantas, abrió su Biblia y leyó en voz alta: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucía, sentada en el suelo con su niño dormido en el regazo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo. «Este lugar ya no es solo tu refugio. Es el nuestro». Elena miró el horizonte, donde las nubes se teñían de púrpura. Sabía que vendrían más tormentas. Que las sombras del pueblo no se rendirían fácilmente. Pero también sabía algo más: que mientras hubiera una semilla, una gota de agua cada tarde, Lucía llegaba con su hijo Mateito, un niño de ojos grandes y risa fácil, y se sentaba junto a Elena bajo el roble. Allí, entre el murmullo del manantial y el canto de los grillos, leían juntas. No solo la Biblia, sino también cuentos viejos, cartas de Samuel que Elena guardaba como tesoros, y hasta poemas que Lucía escribía en trozos de papel arrugados. ¿Por qué siempre lees el Salmo 23, abuela?, preguntó Mateito una tarde, acurrucado contra el regazo de Elena. Ella sonrió, acariciando su cabello rizado. Porque me recuerda que, aunque todo se derrumbe a mi alrededor, nunca estoy sola. El Señor es mi pastor, y Él sabe cuando necesito descansar, cuando necesito agua fresca, cuando necesito que alguien me guíe por caminos oscuros. ¿Y tú eres mi pastora?, preguntó el niño, con los ojos brillantes. Elena sintió un nudo en la garganta. No, mi vida. Yo solo soy una oveja más, pero si puedo caminar a tu lado, lo haré hasta que mis piernas ya no me sostengan. Lucía, sentada en el banco que Mateo había tallado con sus propias manos, observaba la escena en silencio. Había algo en la forma en que Elena miraba a su hijo, con ternura sin condiciones, sin juicio, que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Pero la paz, por más dulce que fuera, siempre tenía un límite en aquel pueblo. Una noche, mientras rezaban antes de dormir, un trueno retumbó en la distancia. No era común en aquella época del año. El cielo, que minutos antes estaba estrellado, se cubrió de nubes negras como el carbón. El viento comenzó a aullar entre los árboles, sacudiendo las ramas con furia. «Elena», gritó Mateo desde afuera, golpeando la puerta de la cabaña. «Viene una tormenta peor que las de mi juventud. Prepárense». Elena corrió a cerrar las ventanas, mientras Lucía abrazaba a Mateito con fuerza. Afuera, el cielo se partió en relámpagos. La lluvia cayó no como gotas, sino como un diluvio furioso, golpeando el techo recién reparado con tal violencia que las vigas crujieron. «¿El techo?», exclamó Elena, al ver cómo el agua comenzaba a filtrarse por una esquina. Sin pensarlo, corrió a buscar baldes, ollas, cualquier cosa que pudiera contener el agua. Lucía la ayudó, moviéndose con rapidez a pesar del miedo en sus ojos. Pero el aguacero no cedía. Al contrario, crecía. Y con él, el ruido de algo más siniestro: el crujido lento, ominoso, de madera cediendo. «Salgan», gritó Mateo desde la puerta, empapado hasta los huesos.
El techo va a caer. No. Respondió Elena, aferrándose al marco de la puerta. No voy a dejar que se lleve todo lo que hemos construido. Elena, por favor. Suplicó Lucía, con Mateito llorando en sus brazos. Piensa en él. En ese instante, un estruendo sacudió la cabaña. Una viga central se quebró con un gemido agónico, y parte del techo se desplomó sobre el rincón donde guardaban las herramientas. El polvo y la lluvia se mezclaron en una nube espesa. Elena cayó de rodillas, no por el miedo, sino por el peso del desamparo. Todo parecía desmoronarse de nuevo. Primero su hogar, luego su familia, ahora esto, su refugio, su santuario, su último bastión de esperanza. Pero entonces, entre el estruendo de la tormenta, recordó las palabras que tanto había repetido: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y se puso de pie. No, dijo, con una calma que sorprendió hasta a Mateo. Esto no termina aquí. Tomó una lámpara de aceite que aún ardía en la repisa y la alzó como una antorcha. Mateo, trae las lonas del cobertizo. Lucía, envuelve a Mateito en mantas y quédate con él en el rincón más firme. Yo, voy a rezar. ¿Rezar?, preguntó Mateo, incrédulo. Elena, esto es una tormenta real, no una metáfora. Y Dios es real también, respondió ella, con los ojos ardiendo de fe. Si Él me dio esta cabaña, este manantial, esta familia, no va a permitir que una tormenta lo borre todo. No sin luchar. Con pasos firmes, salió bajo la lluvia torrencial. No para huir. Para enfrentarla. Se arrodilló junto al manantial, ahora convertido en un pequeño río por la fuerza del aguacero, y alzó las manos al cielo. Señor. Gritó por encima del viento. Si esto es prueba, dame fuerzas. Si es castigo, perdóname. Pero si es semilla, haz que brote algo más grande que yo. En ese momento, un relámpago iluminó el bosque entero. Y en medio de la luz cegadora, Elena vio algo que antes no había notado: el agua del manantial no se desbordaba caótica. Se canalizaba. Siguiendo el curso que ella y Mateo habían trazado semanas atrás, el agua fluía con orden, limpiando, regando, incluso protegiendo las raíces del jardín. La tormenta no era su enemiga. Era su aliada. Corrió de regreso a la cabaña, empapada, temblando, pero con una sonrisa en el rostro. El agua está salvando el jardín, exclamó. Está limpiando la tierra, llevando vida a donde antes había sequía. Mateo la miró, desconcertado. Luego, asintió lentamente. Tal vez Dios no nos manda tormentas para destruirnos, dijo con voz ronca. Tal vez nos las manda para recordarnos que, incluso en la oscuridad, Él sigue guiando el agua. Cuando el amanecer llegó, la lluvia cesó. El cielo, lavado y brillante, se abrió en tonos de rosa y oro. La cabaña estaba dañada, sí, pero en pie. El jardín, lejos de estar arrasado, parecía más vivo que nunca. Las hojas relucían, las flores se enderezaban, y el manantial cantaba con una voz más clara. Lucía salió con Mateito en brazos. El niño señaló el rosal. Mira, abuela. Ya tiene una flor. Y era cierto. Entre las ramas jóvenes, una rosa roja se abría al sol, como un milagro silencioso. Elena se acercó, la tocó con reverencia, y susurró: gracias, Señor, por no dejarme sola, ni siquiera en la tormenta. Pero mientras el sol secaba la tierra, una sombra se alzaba en el horizonte. No era una nube. Era humo. Fuego. Gritó Mateo, ya corriendo hacia el cobertizo donde guardaba sus herramientas. Viene del norte. Se acerca rápido. El pánico se apoderó del aire. Los pájaros alzaban vuelo en bandadas desesperadas. Los animales del bosque corrían en todas direcciones, con los ojos desorbitados. Lucía abrazó a Mateito con fuerza, su rostro pálido como la ceniza. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz quebrada. No podemos dejar todo esto. Elena miró su cabaña, su jardín, el manantial que había brotado como promesa,
y supo que no podía huir. No otra vez. No vamos a huir, dijo, con una calma que ni ella misma entendía. Vamos a proteger lo que Dios nos ha dado. ¿Estás loca?, exclamó Mateo, regresando con un cubo y una manta mojada. El fuego no entiende de fe, Elena. Te quemará igual que a un árbol. Entonces que me queme con las manos limpias, respondió ella, tomando otro cubo y corriendo al manantial. Lucía, lleva a Mateito al arroyo al este. Allí el fuego no llegará. Mateo, tú y yo haremos una línea de contención aquí. No hubo tiempo para discutir. El rugido del incendio crecía como un monstruo despertando. Las llamas ya lamían los árboles más cercanos, devorando hojas y ramas con una voracidad que helaba la sangre. Mientras Lucía corría con su hijo hacia el arroyo, Elena y Mateo trabajaron con una furia sagrada. Cavaron zanjas poco profundas, arrastraron piedras, mojaron mantas y las extendieron sobre el techo de la cabaña. Cada cubo de agua que sacaban del manantial era una oración lanzada al cielo. Señor, si es tu voluntad, detén este fuego, gritó Elena entre jadeos, mientras arrojaba agua sobre las primeras chispas que saltaban al jardín. Pero si no lo haces, que al menos no se lleve la vida de nadie. El calor era insoportable. El humo les quemaba los ojos, les robaba el aliento. Pero no se detuvieron. De pronto, entre las llamas, algo se movió. Un aullido agudo, desesperado. Elena se detuvo. Un zorro, gritó. Está atrapado. Déjalo, Elena, urgió Mateo. No puede salvar a todos. Pero ella ya corría hacia el sonido. Entre los arbustos chamuscados, un zorro joven, con una pata enredada en alambre oxidado, intentaba escapar del fuego que se cerraba a su alrededor. Sin pensarlo, Elena se arrodilló, ignorando el calor que le quemaba la piel, y con sus propias manos arrancó el alambre. El animal, asustado, mordió su brazo, pero ella no soltó. «Vete», le gritó, lanzándolo hacia el arroyo. «Vive». Cuando regresó, tosiendo y con el vestido chamuscado, Mateo la miró con una mezcla de furia y admiración. «Eres más terca que una mula vieja, y más santa que una reliquia». Elena apenas sonrió. Pero en ese momento, el viento cambió de nuevo. Con un rugido sordo, las llamas retrocedieron, como si una mano invisible las hubiera empujado hacia atrás. La lluvia de la noche anterior, el manantial, las zanjas, todo había creado una barrera húmeda que el fuego no podía cruzar. El incendio siguió su camino, devorando el bosque más allá, pero la cabaña, el jardín, el manantial, se salvaron. Cuando Lucía regresó con Mateito, corrió hacia Elena y la abrazó con fuerza, llorando. «Pensé que te habíamos perdido». «No», dijo Elena, acariciando el rostro del niño, que la miraba con ojos enormes. «Dios no me ha llamado aún. Todavía tengo trabajo que hacer». Pero la paz duró poco. Al día siguiente, mientras limpiaban los restos de ceniza, aparecieron dos hombres del pueblo. Uno era el alcalde. El otro, Raúl. «Elena», dijo el alcalde, con voz grave. «El incendio empezó cerca de tu propiedad. Algunos dicen que fue provocado por alguien que quería llamar la atención». Elena lo miró fijamente. «¿Estás sugiriendo que yo prendí fuego a mi propio hogar?» Raúl bajó la mirada, incómodo. «Nadie dice eso, pero la gente habla. Y si hay una investigación, entonces investiguen», intervino Mateo, saliendo de la cabaña con un hacha al hombro. «Porque si alguien aquí prendió fuego, no fue ella. Fue la maldad de los que no soportan ver que una mujer sola puede construir algo hermoso sin su permiso». Hubo un silencio tenso. El alcalde miró a Raúl, luego a Elena, y finalmente suspiró. «Solo, ten cuidado. El pueblo está inquieto». Cuando se fueron, Elena se sentó en el suelo, exhausta. Pero no derrotada. «¿Por qué me odian tanto?», preguntó en voz baja. «No te odian a ti», dijo Lucía, sentándose a su lado. «Odian lo que representas. Una mujer que no se doblega. Que no pide limosna. Que construye paraíso donde ellos solo ven basura.
Elena miró el manantial, que seguía fluyendo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Entonces seguiré construyendo, dijo. No por ellos. Por él. Y por los que, como tú, aún creen que hay esperanza. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Elena escribió en su diario: hoy el fuego vino a probarme. Y en medio de las llamas, descubrí que no temo morir, solo temo no haber amado lo suficiente antes de irme. Pero algo había cambiado en Elena. Ya no era solo la viuda abandonada, ni siquiera la mujer que luchaba por sobrevivir. Era una semilla que había echado raíces profundas, y ahora, sin proponérselo, daba sombra a otros. Una mañana, mientras recogía hierbas para un té curativo, vio a 2 niños del pueblo escondidos tras los arbustos. Eran hermanos, un niño de unos 8 años y una niña más pequeña, con los pies descalzos y los ojos hundidos por el hambre. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Elena, suavemente, sin asustarlos. El niño mayor tragó saliva, avergonzado. Oímos que das comida. Y mi mamá no tiene pan desde ayer. Elena no dudó. Los llevó al jardín, les dio tomates frescos, pan de maíz que Lucía había horneado esa mañana, y un cuenco de agua del manantial. Mientras comían, la niña miró el rosal y preguntó: ¿es verdad que esto era una cabaña fea antes? Era peor que fea, respondió Elena, sonriendo. Era triste. Pero a veces, las cosas tristes solo necesitan a alguien que crea que pueden ser bellas. Los niños se fueron con las manos llenas y los ojos brillantes. Pero al día siguiente, vinieron 3 más. Luego 5. Pronto, cada tarde, un pequeño grupo de niños llegaba al claro, no solo por comida, sino por historias. Elena les leía pasajes de la Biblia adaptados a su edad, les enseñaba a sembrar, a respetar la tierra, a orar no con palabras largas, sino con el corazón abierto. Dios no necesita que le hables fuerte, les decía. Solo que le escuches en silencio. Lucía, viendo aquello, comenzó a traer sopa caliente. Mateo construyó bancos bajo el roble. Y así, sin planes ni anuncios, el refugio de la esperanza nació, no por decreto, sino por amor. Pero el pueblo no veía amor. Veía desafío. Una tarde, mientras repartía pan entre los niños, Elena sintió una presencia detrás de ella. Se volvió. Era doña Inés, la esposa del alcalde, vestida con su mejor traje de iglesia y una expresión de desagrado apenas disimulada. Elena, dijo, con voz dulce pero cortante, ¿sabes lo que dicen de ti? No me interesa lo que digan, respondió, sin dejar de servir el pan. Dicen que estás convirtiendo este lugar en una secta. Que lavas la cabeza de los niños con ideas raras. Que usas el agua del manantial como si fuera bendita. Elena la miró fijamente. El agua es agua, doña Inés. Pero si alguien la bebe con fe, tal vez sí lo sea. ¿Esto no es una iglesia?, exclamó la mujer, alzando la voz. Eres una viuda pobre que vive en una choza. ¿Quién te crees que eres para dar lecciones? En ese momento, Mateito, que jugaba cerca, se acercó y tomó la mano de Elena. Ella es mi abuela del alma, dijo con voz clara. Y es más buena que todos los que van a misa solo para presumir. Doña Inés palideció. Miró al niño, luego a Elena, y giró sobre sus talones sin decir otra palabra. Pero esa noche, mientras oraba junto al manantial, Elena sintió un peso nuevo en el pecho. No era miedo. Era responsabilidad. Cada vida que tocaba ahora dependía, en parte, de su valentía. Señor, susurró, no quiero ser una líder. Solo quiero ser fiel. Pero si tú usas mis manos para sanar, no las esconderé. Al día siguiente, llegó una carta. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano: deja de jugar a ser santa. O el fuego volverá, y esta vez no será un accidente. Elena la leyó en silencio. Luego la quemó en la lámpara de aceite. ¿Qué era?, preguntó Lucía, al verla pálida. Nada, respondió Elena, con una sonrisa tranquila. Solo el viento intentando apagar una vela. Pero ya aprendí: mientras haya aceite, la llama no se apaga.
Y esa misma tarde, invitó a toda la comunidad, niños, ancianos, madres solteras, incluso los que la miraban con recelo, a un culto al aire libre. No hubo sermones largos. Solo cantos antiguos, pan compartido, y el agua del manantial ofrecida a todos. Mientras la gente bebía, Raúl apareció al borde del claro. No se acercó. Solo observó. Y por primera vez, en sus ojos no había desprecio, sino vergüenza. Elena lo vio. No lo llamó. No lo rechazó. Solo sirvió un cuenco de agua y lo dejó sobre el banco más cercano a él. Él no lo tomó, pero tampoco se fue. Y en medio de aquel círculo imperfecto de almas rotas y corazones esperanzados, Elena supo que el verdadero paraíso no era un lugar sin dolor, sino un lugar. Mateo, llamó en voz baja. El viejo carpintero apareció al instante, con una linterna en la mano y el rostro tenso. «Lo sientes también, ¿verdad?», Elena asintió. Caminaron juntos hacia el borde del jardín, donde las sombras del bosque se tragaban la luz. Allí, entre las matas, descubrieron las huellas, botas grandes, profundas, recientes. Y junto a ellas, un frasco vacío con olor a queroseno. «Alguien estuvo aquí», susurró Mateo, apretando los puños. «Y no vino a rezar». El corazón de Elena latió con fuerza, pero no de miedo. De tristeza. Porque sabía quién era capaz de esto. No por maldad pura, sino por envidia disfrazada de justicia, por orgullo herido que no soportaba ver a una mujer sola convertirse en faro. «No podemos esperar a que actúe», dijo, con voz firme. «Si cree que el fuego me hará huir, no conoce mi fe». A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, Elena caminó hasta el pueblo. No fue a la plaza, ni a la iglesia. Fue directamente a la casa de Raúl. Él la vio desde la ventana, y por un instante, pensó en no abrir. Pero algo en la mirada de Elena, no de acusación, sino de dolor, lo obligó a girar la llave. «No vine a pelear», dijo ella, sin cruzar el umbral. «Vine a recordarte algo». Raúl bajó la vista. «No sé de qué hablas». «Si lo sabes. Anoche, alguien dejó queroseno cerca de mi cabaña. Alguien que no quiere que el refugio siga creciendo. Alguien que teme que la gente empiece a ver que el amor no necesita permiso del pueblo para existir». Raúl palideció. «Yo no fui», exclamó, pero su voz temblaba. «No dije que fueras tú», respondió Elena, suavemente. «Pero tú sabes quién sí. Y si no lo detienes, su pecado será también tuyo». Hubo un largo silencio. Raúl miró sus manos, las mismas que habían firmado papeles para deshacerse de ella, las mismas que ahora temblaban de culpa. «¿Por qué no me odias?», preguntó, con la voz quebrada. «Después de todo lo que hice, ¿por qué sigues dándome agua?». Elena lo miró con ojos llenos de una ternura que dolía. «Porque Samuel me enseñó que el perdón no es un premio para los buenos, es una gracia para los quebrantados. Y tú, Raúl, estás más quebrantado de lo que crees». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Pero antes de desaparecer tras la curva del camino, añadió, sin mirar atrás: «Si quieres redimirte, no me protejas a mí. Protege a los niños que vienen a mi jardín. Porque ellos no tienen culpa de nada, excepto de creer que aún hay bondad en este mundo». Raúl se quedó parado en la puerta, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche, mientras Elena y Lucía preparaban sopa para los niños del día siguiente, Mateo llegó con una noticia inesperada. «Vi a Raúl», dijo, sentándose junto al fuego. «Estaba en el bosque, cavando zanjas alrededor de tu propiedad». No dijo nada. Solo trabajó hasta que se puso el sol. Elena sonrió, pero no de triunfo. De esperanza. Entonces, todavía hay tiempo. Pero el peligro no había pasado. 2 días después, mientras los niños jugaban junto al manantial, un grito agudo los paralizó. Mateito señaló el cielo. «Miren. Humo». Todos corrieron. Pero no era fuego. Era una bandera negra colgada en lo alto del roble más cercano al camino, una señal antigua, usada en tiempos de peste o maldición. Alguien la había izado en secreto, como advertencia.
Los niños se agruparon alrededor de Elena, asustados. ¿Qué significa eso, abuela?, preguntó una niña, aferrándose a su falda. Elena los miró a todos, uno por uno. Luego, con calma, tomó una escalera que Mateo usaba para podar, subió al árbol y bajó la bandera. La sostuvo en alto, frente a todos. Esto, dijo, es miedo. Y el miedo no tiene poder aquí. Entonces, la arrojó al manantial. El agua la tragó en segundos. Nuestro símbolo no es una bandera negra, continuó, con voz clara. Es esta agua. Es este pan. Es este amor que compartimos sin preguntar quién lo merece. Uno de los niños, el más pequeño, tomó su mano. Entonces, somos una familia. Elena lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi vida. Somos la familia que Dios construye cuando el mundo nos abandona. De pronto, una figura emergió de entre los árboles. No era Mateo. Tampoco era Raúl. Era una mujer joven, con el rostro cubierto por un pañuelo, los ojos hinchados de llanto, y un bulto pequeño envuelto en mantas contra su pecho. «Elena», preguntó con voz temblorosa. Elena se acercó, sin miedo. «Sí». «¿Quién eres?» La mujer se quitó el pañuelo. Era Mariana, la hija del dueño de la ferretería, una de las familias más influyentes del pueblo, y una de las más críticas con el refugio. «Perdóneme por venir así, de noche», dijo, con la voz quebrada. Pero no tenía a dónde ir. ¿Qué pasó? Mariana miró al bulto en sus brazos. Lo abrió con cuidado. Era un bebé, apenas unos días de nacido, con la piel pálida y los labios azulados. «Mi marido descubrió que el niño no es suyo», susurró, con lágrimas silenciosas. «Me echó de casa. Mi padre dice que soy una deshonra. Nadie me quiere cerca, ni siquiera en la iglesia». Elena no dudó. Tomó al bebé con manos suaves, lo acercó a su pecho y sintió que apenas respiraba. «Mateo», gritó. «Trae mantas y agua caliente». En minutos, la cabaña se convirtió en un refugio de urgencia. Lucía llegó corriendo desde su choza cercana, con hierbas para la fiebre. Mateo encendió el fuego. Y Elena, con una calma que nacía de años de fe probada, envolvió al pequeño en paños tibios y lo acunó contra su corazón. «¿Cómo se llama?», preguntó Lucía, mientras preparaba una infusión. «No lo sé», respondió Mariana, sollozando. «No tuve valor para ponerle nombre, pensaba que nadie lo querría». Elena la miró con ojos llenos de compasión. «Entonces lo llamaremos Esperanza. Porque eso es lo que necesita, y lo que tú también mereces». Mariana rompió en llanto. Se arrodilló frente a Elena y tomó sus manos. «¿Por qué me ayudas ustedes? Ustedes son los que mi familia ha calumniado. Los que han llamado herejes, locos, peligrosos, porque hace un año», dijo Elena, con voz suave pero firme, «yo también fui echada. Y si alguien me hubiera cerrado la puerta, hoy no estaría aquí para abrir la mía». El bebé tosió débilmente. Elena lo meció con ternura. «Dios no mira los errores de una madre», continuó. «Mira el corazón que aún late bajo la culpa. Y el tuyo, aún late con amor». Mariana asintió, con los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Pero el peligro no dormía. Al alba, mientras el pequeño Esperanza dormía en una cuna improvisada, Raúl apareció en el sendero, con el rostro demudado. «Elena», dijo, sin aliento. «Escuché rumores anoche. Alguien en la taberna juró que iba a limpiar el bosque de pecado. Hablaban de esta noche. De fuego, y de que no quedaría testigo». Elena sintió un escalofrío, pero no soltó al bebé. «¿Quién lo dijo?». Raúl bajó la mirada. «Mi propio hermano. Dice que tú estás corrompiendo al pueblo, que das refugio a mujeres caídas y niños ilegítimos. Que esto es una abominación». «¿Y tú qué crees?», preguntó Elena, mirándolo fijamente. Raúl tragó saliva. Luego, con voz ronca, dijo: «Creo que si Dios permite que un bebé nazca, no hay abominación en cuidarlo. Creo que si una mujer arriesga su vida para salvar a otro, eso no es pecado. Eso es santidad».
Elena asintió lentamente. Entonces, quédate. No para protegerme a mí, sino para proteger a este niño. Porque si el fuego viene esta noche, no será solo una cabaña la que arderá. Será la inocencia misma. Raúl se quedó. Ayudó a Mateo a reforzar las defensas, más zanjas, más cubos de agua, mantas mojadas listas. Incluso construyó una pequeña carretilla para llevar al bebé rápidamente al arroyo si era necesario. Al caer la noche, todos se reunieron en el jardín. No había miedo en sus rostros. Solo determinación. Elena tomó la Biblia y leyó en voz alta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lucía abrazó a Mateito. Mariana sostuvo a Esperanza contra su pecho. Mateo aferró su hacha. Y Raúl, por primera vez en años, se arrodilló junto a Elena, no como juez, sino como hermano. Si el fuego viene, dijo Elena, que vea que no somos una secta. Somos una familia. Y las familias no se queman, se multiplican. El viento sopló fuerte. Las hojas susurraron. Y en lo alto, las estrellas brillaron como velas encendidas en el cielo. Algo se movía en el bosque. Siluetas. Voces bajas. Antorchas. Salgan. Gritó una voz desde la oscuridad. Esta noche termina la farsa. Elena no se movió. Solo alzó la voz, clara y serena, como el agua del manantial al romper el hielo. No hay farsa aquí. Solo un niño que necesita calor, y almas que aún creen en la misericordia. Las figuras emergieron del bosque. Eran 5 hombres del pueblo, algunos rostros conocidos, el hermano de Raúl, el hijo del alcalde, 2 jornaleros que alguna vez habían rechazado el pan de Elena. Llevaban antorchas, sogas, y en los ojos, una mezcla de furia y miedo. Ustedes corrompen a los inocentes, dijo el hermano de Raúl, señalando a Mariana. Dan refugio a la inmundicia. Esto no es obra de Dios. ¿Y quemar a un bebé si lo es?, preguntó Raúl, dando un paso al frente, con la voz quebrada por la emoción. Desde cuando el fuego purifica el pecado, hermano, o solo quema lo que no entiendes, cállate. Gritó el otro. Tú también estás contaminado. Primero la viuda, ahora defiendes a una adúltera. No soy adúltera. Interrumpió Mariana, con una fuerza que sorprendió a todos. Fui engañada, usada, abandonada, como tantas aquí. ¿Acaso ninguna de sus hermanas, sus hijas, ha sufrido en silencio, o solo las condenan cuando no pueden esconder su dolor? Hubo un silencio incómodo. Uno de los jornaleros bajó la antorcha. Mi hija, murmuró. Mi hija fue echada de su casa hace 2 años. Nadie la ayudó. Murió de tristeza. No te dejes engañar. Gritó el hermano de Raúl. Esto es manipulación. Pero ya la semilla de la duda había germinado. Elena, sin soltar al bebé, dio un paso adelante. Si creen que esto es pecado, entonces quemen la cabaña. Pero antes, miren a este niño. Miren sus ojos. ¿Ven pecado ahí, o ven un alma que Dios puso en este mundo para ser amada? El pequeño Esperanza abrió los ojos en ese instante. Eran grandes, oscuros, llenos de una inocencia que no conocía el rencor. Uno de los hombres, el hijo del alcalde, dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado. No puedo, susurró. Es solo un bebé. Cobardes. Gritó el hermano de Raúl, furioso. Entonces lo haré yo. Avanzó con la antorcha en alto, dispuesto a arrojarla al techo seco. Pero antes de que pudiera mover el brazo, Raúl lo detuvo, agarrándolo por la muñeca. No, hermano. No así. Suéltame. Esto es por el bien del pueblo. El bien del pueblo no se construye con cenizas. Gritó Raúl, con lágrimas en los ojos. Se construye con perdón. Con compasión. Con el mismo amor que tú reclamas recibir de Dios cada domingo en la iglesia. Los 2 hermanos se miraron, frente a frente, como si el tiempo se hubiera detenido. El fuego de la antorcha iluminaba sus rostros, uno endurecido por el orgullo, el otro suavizado por la gracia. Y entonces, algo inesperado ocurrió.
El hermano de Raúl soltó la antorcha. Cayó al suelo, y las llamas se apagaron en la tierra húmeda junto al manantial. No entiendo, dijo, con la voz quebrada. No entiendo cómo pueden perdonar tanto. Porque alguien nos perdonó primero, respondió Elena, acercándose. Y si el Señor no nos condena, ¿quién soy yo para hacerlo uno a uno? Los hombres dejaron caer sus antorchas. El hijo del alcalde se arrodilló y, con voz temblorosa, pidió, ¿puedo tocarlo? Elena asintió. Le entregó al pequeño Esperanza. El joven lo sostuvo con manos torpes, como si temiera romperlo. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él, no de dolor, sino de liberación. Mi hermana, dijo, con lágrimas. Nunca la volvimos a ver. Ojalá hubiera tenido un lugar como este. La tensión se disolvió como niebla al sol. Los hombres no se disculparon con palabras grandiosas. Pero sus gestos lo decían todo. Uno ayudó a recoger las mantas caídas, otro trajo más leña para el fuego, otro se sentó en silencio junto a Mariana, como diciendo, ya no está sola. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, el bosque estaba en calma. No había cenizas. No había violencia. Solo un círculo de personas, antes enemigas, ahora hermanas, compartiendo pan y silencio. Raúl se acercó a Elena. Gracias, dijo. Por no odiarme. Por darme una segunda oportunidad, no solo a mí, sino a todos. Elena sonrió, mirando al cielo. No fui yo. Fue él. Solo abrí la puerta. Pero mientras el sol se alzaba, Elena sintió un presentimiento. Esta victoria no era, pero Elena no podía descansar. No del todo. Cada noche, antes de dormir, caminaba hasta el manantial y oraba. No por protección, sino por sabiduría. Porque sentía que la verdadera batalla aún no había llegado. Que quien había movido los hilos desde las sombras no se conformaría con una derrota silenciosa. Una mañana, mientras regaba las hierbas medicinales, Mateo llegó con una expresión grave. Elena, hay algo que debes ver. La condujo al extremo norte del terreno, donde el bosque era más denso. Allí, entre las raíces de un viejo roble caído, descubrió lo que antes nadie había notado: una tubería antigua, cubierta de musgo, que brotaba directamente de la montaña. El agua que salía de ella era cristalina, fría, y fluía con una fuerza constante, mucho mayor que la del manantial principal. Esto es una fuente subterránea, murmuró Mateo, asombrado. Debe venir de las entrañas de la sierra. Y está intacta. Nadie la ha tocado en décadas. Elena se arrodilló y bebió un sorbo. El sabor era puro, casi dulce. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó, con los ojos brillantes. Significa que tienes más que un refugio, respondió Mateo, comprendiendo. Tienes un milagro líquido. Durante semanas, trabajaron en secreto. Con la ayuda de Raúl y algunos de los hombres que habían estado con las antorchas, cavaron canales discretos que guiaban el agua hacia depósitos nuevos, construidos con piedra y arcilla. No querían llamar la atención, todavía. Pero el destino tiene sus propios planes. Una tarde de intenso calor, cuando el río del pueblo se había reducido a un hilo de lodo y los pozos estaban secos, una anciana llegó al refugio con los labios agrietados y los ojos hundidos. El agua se acabó, dijo, con voz débil. Los animales mueren. Los niños tienen fiebre. Elena no dudó. Llenó un cántaro del nuevo manantial y se lo entregó. Bebe. Y lleva más a tu casa. Pero, no es solo para ustedes, el agua de Dios no tiene dueño, respondió Elena. Solo custodios. Al día siguiente, una fila de vecinos comenzó a formarse al amanecer. No eran curiosos ni críticos. Eran sedientos. Y Elena, sin preguntar quién había hablado mal de ella, quién había callado ante su sufrimiento, les dio agua. A todos. Lucía la miraba con admiración. No temes que te la quiten, que digan que esto es tuyo y lo reclamen. Si el agua es mía, dijo Elena, mientras servía a una madre con un bebé en brazos, entonces ya no es bendición. Es posesión. Y yo no vine aquí a poseer, vine a compartir. Pero en el fondo del pueblo,
en una casa de paredes gruesas y cortinas siempre cerradas, el alcalde observaba. No con gratitud. Con sospecha. Una noche, llamó a Raúl a su despacho. Tu viuda está convirtiendo su choza en un santuario, dijo, con voz fría. Ahora reparte agua como si fuera Moisés. ¿Crees que eso es casualidad, es providencia?, respondió Raúl. Y si no la reconoces, es porque tu corazón está más seco que nuestros pozos. El alcalde se levantó, furioso. Esa agua podría ser propiedad municipal. Podría generar ingresos. Y ella la regala como si fuera santa. Entonces quizás deberías preguntarte, dijo Raúl, ya en la puerta, ¿por qué una santa hace más por este pueblo en un mes que tú en 10 años? Cuando Raúl regresó al refugio, encontró a Elena sentada junto al nuevo manantial, con los ojos cerrados, las manos sumergidas en el agua. Vienen tiempos difíciles, dijo ella, sin abrir los ojos. Lo siento en el aire. El alcalde quiere el agua, confirmó Raúl. Dice que es un recurso público. Elena sonrió tristemente. Claro que lo es. Pero no entiende que los recursos públicos no se miden en litros, se miden en corazones sanados. Al día siguiente, convocó a todos los que habían venido por agua. Ancianos, madres, jornaleros, incluso algunos que aún la miraban con recelo. Los reunió bajo el roble. Esta agua no es mía, dijo, con voz clara. Es de Dios. Y Él me ha enseñado que lo que se da con amor, nunca se pierde. Luego, con gesto solemne, tomó una pala y cavó un canal abierto que conducía directamente al camino del pueblo. Que fluya, dijo. Que todos la usen. Que todos la cuiden. Porque si la guardamos para nosotros, ya no es gracia. Es prisión. Las lágrimas brotaron en muchos rostros. Porque en ese acto, Elena no solo daba agua. Daba dignidad. Daba esperanza. Daba un ejemplo que ningún decreto podía imitar. Pero mientras la gente celebraba, el alcalde observaba desde la distancia, con los puños apretados. Si no puedo controlarla, la destruiré, murmuró. Y esa noche, escribió una carta al obispado. Una carta que acusaba a Elena de herejía, de manipulación, de usar milagros. 2 días después, un coche negro se detuvo al inicio del sendero del bosque. De él descendió un hombre de traje oscuro, rostro severo y mirada que parecía pesar las almas antes de hablar. Era el padre Ignacio, delegado del obispo, enviado para investigar rumores de desviación doctrinal y uso indebido de símbolos sagrados. Elena lo vio llegar desde la ventana de la cabaña. No sintió miedo. Sintió tristeza. Porque sabía que no venía a escuchar. Venía a juzgar. ¿Debo esconder algo?, preguntó Lucía, abrazando a Mateito con fuerza. No, respondió Elena, alisando su vestido sencillo. La verdad no necesita esconderse. Solo necesita ser dicha con amor. El padre Ignacio entró al claro sin saludar. Sus ojos recorrieron el jardín, el manantial, los bancos bajo el roble, los niños jugando con flores. Luego fijó la mirada en Elena. Señora, dijo, con voz fría, se le acusa de crear una comunidad paralela, de manipular a los vulnerables con promesas de milagros, y de presentar el agua de este lugar como si tuviera poderes divinos. Elena no se inmutó. Nunca dije que el agua tuviera poderes. Solo dije que era un regalo. Y los regalos, se comparten. Y los cultos al aire libre, las lecturas fuera del templo, las oraciones sin autorización clerical, oramos donde nos alcanza el corazón, respondió ella. A veces es en la iglesia. A veces es aquí, bajo el cielo que Dios hizo antes que nosotros construyéramos paredes. El sacerdote frunció el ceño. Usted no es pastora. No tiene formación, quien le dio autoridad para guiar almas, nadie me la dio, dijo Elena, con calma. Pero muchos me la pidieron. Los niños hambrientos, las madres solas, los ancianos olvidados, ellos no me preguntaron por títulos. Me preguntaron, ¿tienes pan, tienes agua, tienes un lugar donde no me juzguen? Y yo solo respondí, sí. Ven. En ese momento, Mariana salió con el pequeño Esperanza en brazos. El bebé, ahora más fuerte, sonrió al ver al sacerdote.
Este niño, dijo Mariana, con voz temblorosa pero firme, fue rechazado por todos. Incluso por su padre. Pero aquí lo llamaron esperanza. ¿Es eso herejía, padre, o es el evangelio que usted predica los domingos? El padre Ignacio bajó la mirada. Algo en sus ojos se agitó. Las buenas intenciones no bastan, murmuró. La iglesia debe proteger la fe de Confusiones. Entonces protéjala, dijo Elena. Pero no la ahogue con miedo. Porque si el evangelio es solo reglas, ya no es buena noticia. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas del rosal. Los niños callaron. Hasta los pájaros parecían contener el aliento. Entonces, el sacerdote hizo algo inesperado. Se arrodilló junto al manantial, tomó un poco de agua en sus manos y bebió. Está fresca, dijo, casi para sí mismo. Sí, respondió Elena. Como la gracia. Siempre llega cuando más sed tienes. Él la miró, y por primera vez, sin juicio. ¿Por qué haces todo esto? Porque una vez estuve sola, dijo ella, con los ojos brillantes. Y alguien me dio un pan tibio. Eso bastó para que no me apagara. Ahora, devuelvo ese pan. Multiplicado. El padre Ignacio se puso de pie. Guardó sus papeles en la carpeta. No cerraré este lugar, dijo. Pero tampoco lo bendeciré oficialmente. Que el pueblo decida si esto es obra de Dios, o solo de una mujer con buen corazón. Basta con que Dios lo sepa, respondió Elena. Cuando el coche negro desapareció por el camino, todos exhalaron al unísono. Pero Elena no celebró. Sabía que la verdadera prueba no venía de cartas ni sacerdotes. Venía del corazón humano, y de lo que el alcalde haría ahora que su última arma había fallado. Esa noche, mientras oraba junto al manantial, Raúl llegó con el rostro pálido. Escuché algo en la taberna, dijo, en voz baja. El alcalde está furioso. Dice que si la iglesia no actúa, él lo hará. Habló de expropiar el terreno por interés público. Y mencionó documentos falsos. Elena cerró los ojos. Entonces esta batalla no es por agua, es por alma. ¿Qué hacemos? Ella miró el cielo estrellado, donde la luna iluminaba el rosal en flor. Seguimos amando. Más fuerte. Más alto. Hasta que el odio ya no tenga sombra. Una mañana, mientras ayudaba a Mariana a tejer mantas para los recién nacidos del pueblo, un jinete llegó al claro. Era el secretario municipal, con un sobre lacrado y el rostro tenso. Elena Vargas, dijo, con voz oficial, por orden del ayuntamiento, se le notifica que esta propiedad está siendo expropiada por interés público. Se alega que el terreno contiene recursos hídricos de valor estratégico y que su uso actual carece de autorización legal. Lucía se puso de pie de un salto. Eso es mentira, el título está a su nombre, lo vimos. El secretario evitó su mirada. Hay discrepancias en los registros. Un documento recién descubierto sugiere que la tía de la señora Vargas cedió el terreno condicionalmente, y que al no cumplirse ciertos requisitos, como la presencia de descendencia directa, el terreno revierte al patrimonio comunal. Elena palideció. No por el engaño, eso lo esperaba, sino por la crudeza del golpe. No atacaban su fe. Atacaban su derecho a existir. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó, con voz serena. 3 días, respondió el secretario, sin mirarla a los ojos. Después, vendrán a desalojar. Cuando se fue, el silencio cayó como una losa. Mateito rompió a llorar. Mariana abrazó a Esperanza con fuerza. Lucía apretó los puños. No podemos permitirlo. Exclamó, esto es injusto. La injusticia no se vence con gritos, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz